Este venezolano tiene razones de peso para pasear por las calles de Toledo, en España, en lugar de Caracas. Misael López está asustado porque asegura que ha dicho la verdad sobre Venezuela, posibles terroristas y supuestos casos de corrupción, algo que lo tendrá cubriéndose las espaldas toda la vida. ¿Temes por tu seguridad? ¿Temes por tu vida? Donde quiera que voy, me siento inseguro. Si lo que dice este exfuncionario venezolano es cierto, en el mundo podría haber criminales y posibles terroristas viajando desapercibidos, con pasaportes venezolanos legítimos que se vendieron a todo aquel que los quiso comprar. Pasaportes que permiten la entrada a más de 130 países sin necesidad de visa, aunque Estados Unidos no es uno de ellos. No tengo empleo, no tengo dinero, no tengo acceso a mis cosas, estoy lejos de mi familia, no puedo ir a Venezuela, pero hice lo correcto. ¿Valió la pena? Espero que lo valga en el futuro. Desde julio de 2013 hasta septiembre de 2015, Misael López fue consejero de la Embajada de Venezuela en Irak. Este abogado y policía de carrera ha entregado a CNN una vasta cantidad de documentos que dice prueban que en la Embajada de Venezuela en Bagdad se vendían pasaportes y visas. Y una investigación de CNN ha hallado graves irregularidades en visas y pasaportes venezolanos. En sus primeros días en Bagdad, Misael López dice que el embajador Jonathan Velasco lo puso a cargo de un sobre muy importante. El embajador me pidió que subiera a su habitación y allí me entregó un sobre contentivo de las visas y los pasaportes. Y me dijo, cuida esto mucho, que tienes $1 millón en tus manos. Luego me explicó que en Irak la gente pagaba mucho dinero por una visa o un pasaporte. Pero Venezuela cobra $30 a lo máximo por un documento, ¿no es así? Sí, claro. Entonces, ¿de dónde sacaba él $1 millón? No, yo lo tomé como un chiste, como algo irónico. La verdad no, estaba llegando, hace un día que estaba allí y no le di mayor relevancia a eso. Pero un mes después descubrió que el chiste cobraba vida propia. López cuenta que una empleada, que se ve aquí en un video que él mismo grabó, le dijo que en la embajada se vendían documentos venezolanos. Ella, dice López, ya había ganado miles de dólares y él también podía hacerlo. A mí me llegaron a ofrecer en Irak hasta $15,000 por una visa. O sea, vender una visa o un pasaporte a quien realmente no la merece. Para ellos no importa si quien tiene los $15,000 es un terrorista o una anciana que quiere pedir asilo en Europa. Si tienes el dinero y puedes pagar por ello, pues hala, se hace el negocio. Pero esto era solo el principio. En los meses siguientes, López dice que las proposiciones de la empleada no se detuvieron. Cuenta cómo en una oportunidad le ofreció una parte del pago para sellar visas a un grupo de sirios. Por una semana quizá ella me estuvo insistiendo en emitir 13 visas para un grupo de sirios que se encontraban en Dohuk, una provincia de Kurdistán, y estaban dispuestos a pagar $10,000 cada uno por las visas. Estamos hablando de $130,000 por 13 visas. Sí. ¿Y la explicación era cuál? Que ellos querían ir al Mundial de Fútbol, que se celebraba en Brasil. López decidió iniciar una investigación. Su primer paso fue revisar el escritorio de la empleada. Ahí tomó estas fotografías en las que se ve un sello oficial venezolano que se usa para aprobar visas, todavía con tinta fresca. También dice que encontró este papel con el emblema oficial venezolano. Ella trabajaba como intérprete, así que no estaba autorizada para tener ese material. Al final, decidió despedirla. López no tiene otros documentos que confirmen las acusaciones. Con pasaportes que he encontrado expedidos a personas vinculadas a lavado de dinero, terrorismo o narcotráfico, que por medio de la embajada de Irak, estos no sé de qué forma, si pagando o porque recibían una orden de Caracas, pero les
proveían de un pasaporte venezolano que les iba a permitir viajar libremente por el mundo. Pero fue este documento que encontró en la embajada el que más lo alarmó. Una lista de 21 nombres árabes con sus correspondientes números de pasaporte y cédulas de identidad venezolanas. Curiosamente, muchos de los pasaportes tienen números consecutivos, algunas cédulas también. Un agente de inmigración venezolano revisó esos números de pasaporte y dijo a CNN que son válidos, que están activos y sin restricciones. Al revisar los números de cédula en una base de datos oficial, encontramos que pertenecen a otras personas con nombres hispanos. Por ejemplo, Atif tiene una cédula de identidad que pertenece a José. Lo mismo ocurre con 20 de las 21 cédulas que revisamos. Entonces, el número es legítimo, lo que no es legítimo es la persona que está utilizando la cédula. Sí. Con el agravante que esa persona con esa cédula puede ir a cualquier misión diplomática y obtener un pasaporte. López dice que encontró a un hombre condenado por narcotráfico que, según su documento de identificación nacional iraquí, había nacido en Basra, pero que también tenía un pasaporte venezolano donde pone que nació en Maracaibo, Venezuela, y 2 cédulas venezolanas de distintos números. López documentó todo, también los detalles sobre la oferta de dinero para expedir visados a 13 sirios, y envió un informe al embajador venezolano Jonathan Velasco. Cuando presentaste esta evidencia al embajador y a las autoridades venezolanas, ¿qué hicieron? Hasta donde sé, la única autoridad venezolana, o la más alta autoridad venezolana donde llegó, fue al embajador. El embajador, dice López, amenazó con despedirlo. Fue entonces cuando vio ir más allá y enviar estos correos electrónicos a la canciller venezolana Delcy Rodríguez, denunciando la expedición fraudulenta de visados, certificados de nacimiento y otros documentos venezolanos. Asegura que todavía espera respuesta. Finalmente, frustrado, contactó al FBI en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Un agente del FBI se reunió con López en Madrid, en este restaurante frente a la embajada, y envió su información a Washington, según dijo a CNN una fuente oficial estadounidense. Por ahora, el FBI nos dice que no puede hablar sobre lo que ocurrió después. A finales de 2015, López fue destituido de su cargo. Durante meses hemos tratado repetidamente de obtener respuestas del gobierno venezolano. Fuimos a Caracas en 2 ocasiones. Entonces, por aquí no hay acceso. Pero solo conseguimos el rechazo de las autoridades. En nuestro primer viaje, el Ministerio de Comunicación e Información aprobó nuestras credenciales de trabajo, pero en esta carta limitaron las historias que podíamos cubrir. Y aunque sí pudimos abordar a la canciller Delcy Rodríguez en un acto diplomático, nuestra pregunta fue ignorada. Señora canciller, solo una pregunta. Minutos más tarde fuimos amenazados con expulsión del país si interrumpíamos a la ministra nuevamente. Canciller Rodríguez, ¿cómo está? ¿Qué dice de las alegaciones de que una de sus embajadas está vendiendo pasaportes y visas, canciller? ¡Canciller! Meses después, pudimos hablar con Rodríguez frente a las Naciones Unidas en Nueva York. Canciller, ¿qué dice de las alegaciones de que se venden pasaportes venezolanos en la embajada de Bagdad? ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Qué nos puede decir sobre eso, canciller? ¿Tiene conocimiento usted como ministra de Relaciones Exteriores? Te vas a pegar. Te vas a pegar. ¿Qué nos puede decir Te sobre eso, vas a pegar canciller? por estar siguiéndole las mentiras a una persona que no sabe ni lo que está diciendo. ¿Dice que eso es mentira? Totalmente. Canciller, ¿qué nos puede decir sobre eso? Ya entrando a Naciones Unidas, Rodríguez se negó a contestar otras preguntas. Por su lado, el embajador Velasco en un correo electrónico dijo a CNN: "No tengo miedo ni nada que esconder. Nunca hemos vendido nacionalidades venezolanas". En cuanto a la empleada local, a la que Misael López vender pasaportes, esta no respondió ni a llamadas ni a correos electrónicos. Misael López insiste en que él sabe lo que vio. Ha perdido su trabajo y hasta su país. Ahora enfrenta una investigación policial por la revelación de asuntos reservados, confidenciales o secretos.
¿Por qué hacer todo esto, Misael? Si tenías un buen puesto, un buen salario, una calidad de vida muy razonable, ¿por qué hacer todo esto? Era mi deber. Tú no puedes ser, en la vida o eres ladrón o eres policía. Yo soy policía.